Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Estamos aquí para compartir la palabra de Dios, la liturgia que nos propone nuestra Iglesia Católica para hoy miércoles 18 de septiembre del 2024. Bueno, seamos todos bienvenidos, bienvenidos los hermanitos de la sala, bienvenidos todos los que se conectan con nosotros a través de las redes, de Facebook, de WhatsApp, de YouTube. No se les olvide darle like al video, no se les olvide suscribirse, no se les olvide hacer sus comentarios y, y los invitamos a que sigamos conformando una gran comunidad virtual, para que nos sigamos extendiendo, para que sigamos creciendo, para que el Evangelio de la palabra del Señor se siga extendiendo por el mundo entero, como el Señor quiere que lo hagamos. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del barrio Ricaute, en la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, bienvenida Lucy, bienvenidos los hermanitos, el Señor les bendiga y los invito para que comencemos en oración. Amén. Muy buenos días a todos los que están en sala, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a iniciar a pedir que sea el Espíritu Santo que nos llene, que nos unja para que podamos en esta mañana discernir la palabra de acuerdo a lo que el Señor quiere. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas. Gracias por ese amor infinito, Señor, que tú nos tienes. Gracias, Señor, por ese llamado que nos haces cada día, a alimentarnos de tu palabra. Esa palabra que no pasa, esa palabra que permanece en nuestro corazón, con la cual, Señor, alimentamos nuestro espíritu, con la cual, Señor, nos fortalecemos cada día en nuestra vida espiritual para que podamos ser cada día más fortalecidos en la fe. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, siempre nos das de lo mejor, Señor. Gracias, Señor, por habernos encontrado, Señor. Gracias, Señor, porque aunque a veces nosotros somos difíciles, Señor, perdón, tú nos tienes paciencia siempre, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra sean para ti. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, nuestros oídos, que nos des oídos de discípulos, Señor, para poder entender esa palabra que tú nos quieres dar en esta mañana, pero sobre todo, Señor, para poderla poner en práctica, Señor, para que no nos llenemos solamente, sino que también la coloquemos, la hagamos vida en nuestra vida, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Escuchemos con atención. Qué pena con ustedes, es 19 de septiembre del 2024 que estamos meditando la palabra de hoy, me equivoqué, Sí, gracias. Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Os acuerdo, hermanos. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptáis, en el que además estáis fundados, y que os está salvado, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos, de lo contrario creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí.
Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él, y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y, colocándose dentro, juntó a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de su cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él contestó: dime, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo: supongo que a aquel a quien le perdonó más. Y dijo Jesús: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? He entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe
para que nos regale la gracia de discernir lo que el Señor nos quiere decir. Ven Espíritu Santo, ven y llena nuestro corazón, ven y que sea tu luz en esta mañana, iluminando esta palabra para que podamos discernir. ¿Quién quiere compartir? No veo quién tiene la mano levantada. Hola, Nancy, buenos días. Nancy, buenos días. Buenos días para todos, un fuerte abrazo. Eh, yo veo este fariseo y veo ciertas características en él. Bueno, eso percibo. Un fariseo que le rogaba a Jesús para que fuera a su casa, que lo invitó, que cenaba con él. Un fariseo que estaba con Jesús, que quería estar con él. Pero también hay otras características. Un fariseo que no se reconocía pecador, e incluso que juzgaba una mujer. Dice, si ésta supiera si él fuera profeta, sabría qué clase de mujer. O sea, él mismo no se reconocía pecador y sí reconocía pecador. Sí juzgaba pecadora a esta mujer. Él mismo interiormente no sabía que Jesús sondea los corazones. Él realmente tenía un Jesús de apariencia. ¿Cómo me miro yo en ocasiones que estando con Jesús, caminando con Jesús, cenando con Jesús, tal vez pueda caer en esto? Y desde lo más profundo del corazón le digo, Señor, si llego a caer en esto, perdóname, porque yo quiero ser como tú, humilde, sencilla. Quiero ser como esa mujer, reconocer mi pecado, mi debilidad, pero no quedarme en el reconocimiento, sino rogarte a los pies que me moldees, que me hagan más a tu imagen, que me ayudes a superarme, que me ayudes a generar cambios, que me ayudes a mí a darte las gracias, como dice el Salmo, pero de verdad con acciones, no con palabras. Dice el Salmo, da la respuesta, da gracias al Señor porque es bueno. Darle gracias al Señor, pero con mis acciones, con mi servicio, con mi misión, dar gracias al Señor, pero cumpliendo, tratando de cumplir su voluntad. Dar gracias al Señor a sus pies, pero no quedándome ahí a los pies de Él, sino levantándome también e ir y anunciarlo, llevar a muchos a los pies de Él, como como también lo menciona San Pablo, como dice, que no se siente digno, igual yo no me siento digna, pero sabemos que el Señor nos dignifica, nos envía, nos hace apóstoles y espera que le seamos fieles y que llevemos muchos también a los pies de Él, sin discriminar, sin juzgar, sabiendo que pecadores somos todos, pero apuntar a que al caminar con Él, Él nos va perfeccionando, Él nos va levantando, Él nos va ayudando ser parte de esa iglesia grande que Él quiere formar. Todos estos que lleguemos estando a los pies de Jesús, caminando con Él, también haciendo lo que nos corresponde, lleguemos todos al reino de los cielos, pero que no lleguemos solos, creyéndole, creyéndole que Él los quiere utilizar para que sean muchos. Entonces, repito, como en estos días pasados también nos lo recordaba San Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si no le soy fiel al Señor, si no lo obedezco, ay de mí si no permito que la gracia de Él, su voluntad, sea sobre mí. ¿Cómo? Disponiéndome a Él, a sus pies, caminando con Él y haciendo lo que a mí me corresponde, creyéndole y siéndole fiel a ese llamamiento. Muchas gracias, Lucy.
Gracias, Nancy. Está Rosita y Opo. ¿Quién es? No sé quién está de primeras porque no me deja ver quién levantó la mano. Bueno, Dale. buenos días y Dios nos bendice grandemente. Yo veía lo que decía Nancita en las dos partes de la mujer, que ella se sentía arrepentida, sentía el amor, la fe, sabía que por la fe el Señor la iba a perdonar, sabía que por el amor y la fe que tenía por el Señor, porque vemos el fariseo que lo que decía Nancita, no se creía pecador, él veía que la pecadora era la mujer, pero si todos somos pecadores, todos tenemos que el Señor, vayamos a los pies del Señor con ese amor, con ese arrepentimiento, con la humildad, para que el Señor nos vea, no con ese corazón arrogante como el fariseo. Entonces el Señor se sabía de cómo llegaron los dos, de cómo tenía el corazón el fariseo y cómo tenía ese corazón la mujer, porque mire todo con el pelo y los llantos, todo ese amor que le estaba haciendo y lo que le replicó al otro no, el otro ni siquiera dijo, le dio la paz, ni nada, nada. Entonces es de cómo llegamos ante el Señor, si con el corazón así, con ese moño bien arriba o con la humildad de que es nuestro Señor, que Él nos perdona con la gracia de Él, que es esa gracia que Dios tiene para nosotros, no porque nosotros nos merezcamos muchas cosas, porque todos somos pecadores. Entonces es de tener ese agradecimiento del Señor que nos mire con su misericordia y con su amor y de la fe que podamos tener con la ayuda del Espíritu Santo para ir ante el Señor, para tener ese arrepentimiento, ese amor y sentir el amor del Señor y así mismo nosotros podemos amarlo más. No con el juicio, no de llegar y ir con el moño ahí solamente para juzgar, sino nosotros yo mirándome hacia adentro y que todos ojalá podamos hacerlo para poder ver mejor a los otros hermanos. Amén. Gracias. Rosita, ¿quién es Amparito? Adelante, ¿quién tiene la mano levantada? Yo. Ay, buenos Así. días a todos. Dios me bendiga. Amén. Para hoy, esta lectura, hoy no, ayer, no estos días, nos viene diciendo la forma en que nos debemos amar. Nos está hablando el amor que Él nos afianzó, el amor que Él dio, y Él quiere que hagamos como ese ágape, que todos vivamos felices, que todos nos demos ese abrazo, ese amor, y que tengamos esa caridad, ese servicio, puesto de que ese amor va a ser eterno. Lo que el Señor ha derramado en nosotros, ese amor, es eterno. Cuando nosotros empezamos ya a ser caritativos, o tenemos ese amor, ya nosotros podemos compartir, pero no solamente compartir material, sino compartir esos abrazos, compartir esa felicidad, compartir esa tristeza con mi hermano. El servicio, ese servicio es supremamente importante. ¿Cómo puedes ser tú feliz si al lado tienes un vecino o en la comunidad, en el grupo tenemos a alguien sufriendo porque por su necesidad económica o por su necesidad espiritual, y nosotros estamos felices sabiendo que ese hermano necesita? Entonces ahí se ve la madurez, ahí ya empieza uno a sentir su presencia, empieza a sentir que el amor de nuestro Señor, de ese papito Dios lindo, que un día, así como esa samaritana, lavó los pies, y ese amor tan grande por Él, que nosotros empezamos a sentir ese amor por nuestro hermano, porque allí en nuestro hermano está Jesús. Al que le estamos sirviendo está Jesús.
A quien le hacemos daño está Jesús. Entonces dejemos que ese amor del Señor fluya en nuestra vida y podamos servir, perdonar y amar a cada uno de nuestros hermanos, porque es un Jesús vivo y resucitado en cada uno de ellos. Amén. Gracias, Amén. Lucía. Amén, Amparito. Gracias, Marta Lucía. Adelante. Gracias, buenos días. Buenos días. Nosotros ayer estábamos hablando de los criterios humanos que desplazan el amor, ¿no? Y aquí en el Evangelio hoy pues nos deja muy claro el Señor de un criterio humano, de una crítica de una persona que de pronto se creía muy buena y muy limpia y digamos que hacer el paralelo con una persona que se cree, que se siente pecadora, que tal vez lo es, pero que se desbordó en amor por el Señor. Es muy lindo este evangelio de hoy, porque digamos que puede haber comuniones en estos días, en el grupo de oración. Estábamos hablando del tema de la imposición de manos y alguien decía, bueno, llegó el tema de quién puede imponer las manos, quién no, bueno, en fin, ¿sí? Y alguien decía, se le puede apegar a uno un pecado por imponer las manos, entonces nos decía Norma, no, pues si el Señor nos manda a hacerlo, si el Señor en su palabra, además de una palabra de la Biblia está, háganlo para sanar, háganlo para, para liberar, háganlo para, ¿sí? Entonces, pues lo que uno está haciendo es una intercesión con amor, ¿sí? Entonces no está, digamos, arriesgándose, porque el Señor no nos va a arriesgar así. ¿Por qué este comentario? Porque alguien decía, bueno, entonces, pues que una prostituta, pues, o sea, si uno le impone las manos a una prostituta, se le pegan los pecados de la prostituta o algo así, o cómo se salvará. Y el Señor en su palabra acá vemos la actitud de ella, ¿no? Y en otra palabra el Señor dice que ellas nos llevan ventaja. Entonces, las prostitutas y ¿qué? Si alguien me recuerda. Bueno, en todo caso, muchos nos pueden llevar ventaja cuando nosotros nos empezamos a creer como tan santos, como que no, nosotros no debemos nada, porque es que yo no he hecho eso. María, semejante pecado, no, yo jamás llegaría a eso. Esos criterios y ese creernos nosotros como tan buenos, como tan... Obviamente nosotros estamos en un camino luchando por salir y cada día ser mejores, ¿sí? Pero eso no tiene que ver nada con la crítica que tenemos sobre otros hermanos, con esos criterios nuestros de un escalafón de pecados, ¿sí? Escalafón. Ay, ese es más grave que el mío. Yo como si solamente hice pero ese debe mucho más. No, eso, pecado es pecado, digo yo, y solamente está en las manos del Señor el hacer justicia acerca de eso, ¿no? Y como quien dice, nos llevan ventaja, ¿por qué? Porque entre más se dé, más se nos perdone, más, o sea, entre más debamos, más se nos perdona, más misericordia tenemos de nosotros. ¿Quién necesita más misericordia? Pues el que más tenga una carga, ¿no? Entonces, para el Señor todo esto, todo no lo voltea, así a él no lo podemos encasillar, él no lo voltea, como quien dice, es más afortunado el que está más arrepentido y el que tiene más, el que debe más, ¿no? Que el Señor tenga misericordia y nos
quite ese pensamiento de ese juzgamiento que tenemos a veces sobre los hermanos, sobre los otros, y creernos tan buenos. Amén. Amén, Martita, gracias. ¿Alguien más? Celina Celina. Lucy. Adelante. Gracias, muy buenos días, comunidad. Bueno, yo también estoy analizando lo mismo que mis hermanos del grupo, las diferentes actitudes que observamos nosotros en las personas y que eso también nos puede pasar en los momentos actuales. Aquí veo en la actitud, en el Santo Evangelio, la actitud de esa mujer. Es cuando nosotros hacemos un examen de conciencia y por encima de todo nos proponemos a encontrar esa paz con el Señor, esa paz interior. Y a nosotros no nos importa lo que piensen los demás, lo que digan los demás, así me pongan el dedo que me señale. Qué maravilloso tener en ese corazón la misericordia del Señor. Yo encuentro en esta persona una actitud tan humilde, tan sublime, que no le importó quién fuera ese fariseo. Quizás haya sido una persona muy prestante, pero a ella no le interesó eso. Ella demostró su humildad. Ella dejó de lado aquello que había hecho en el pasado. Quizás fue una persona que enamoró tanto a las personas y bueno, fue tanto sus pecados que cometió. Pero de igual manera, en ese momento ella estaba reconociendo cuál era su falta, su mayor debilidad, pero esa debilidad ella quería recuperarla a través de su humildad. Encuentro en esta persona esa sinceridad que sin mirar a los lados ni a lo que sea ni a las personas, ella fue derechito a encontrar esa paz interior. Por otro lado, por decir la cara de la moneda opuesta, está ese invitado que había, esa persona que invitó al Señor. Yo lo asumo, lo admiro como esas personas que se creen tan perfectas que levitan y cuando encuentran a alguien que pueda criticar con su solo corazón, con su sola mirada, con su sola actitud, así sea con ese silencio, son de silencios tan dañinos que como critica y en su interior la mente empieza a cavilar, a hacer comparaciones como lo comentaban mis hermanas anteriormente. Esas actitudes denotan la falta de amor, la falta de caridad, la falta de misericordia, porque muchas veces presumimos estar por encima de los demás. Acá el Señor, ¿qué lección nos deja? Ante todo, seamos misericordiosos. Ante todo, sí, la mente humana le gusta cavilar, le gusta comparar, le gusta discernir, pero aprendamos a tener ese dominio espiritual, ese dominio que nos encierra a nosotros para saber hablar lo que tenemos que hablar, saber interpretar en el momento las cosas con amor, con caridad, con sensatez. Y este mismo criterio lo está aplicando en la primera lectura San Pablo. Qué maravilloso San Pablo cuando él dice también y continúa a los corintios formando, les está diciendo cómo él apreció ese evangelio del Señor, cómo lo ha cumplido, pero también él demuestra ante todo que él, como los demás, como los 12 apóstoles y las muchas personas a las cuales reconocieron la presencia del Señor, les dio los ejemplos. Y por último, él demuestra que ha sido el hombre como más, por decirlo, la criatura más mínima en la tierra, que se compara con un aborto. A él se le apareció también el Señor. Yo creo que la reflexión que nos deja hoy estas lecturas, aprendamos a discernir, a encontrar en nuestro interior cómo el Señor se manifiesta, de qué manera nosotros debemos transmitir ese mensaje de misericordia y de amor, ese entendimiento para nosotros poder saber tocar corazones. Y como lo dice el salmista, demos gracias, por supuesto,
porque cuando nosotros lo hacemos con ese servicio, con ese amor, con esa gratitud, con ese deseo de entender y dar a comprender, tenemos que ser agradecidos, porque el Señor es el que se manifiesta en nosotros. Nosotros somos su instrumento. Qué maravilloso cuando encontramos personas que nos dan las gracias porque hemos compartido una palabra, hemos compartido un momento, hemos compartido una situación quizás dolorosa, quizás alegre, y las personas nos dicen gracias. Yo digo, Señor, gracias porque me pusiste en el camino a esas personas a las cuales le pude servir como tú querías, Señor. Gracias también doy hoy porque el Señor nos ha permitido llegar a muchas comunidades, a muchos corazones que desean encontrar en la palabra del Señor esa paz y esa misericordia que hoy nos está transmitiendo su mensaje, sus evangelios. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina. ¿Alguien más quiere compartir? Graciela, gracias. Adelante, Graciela. Bueno, hoy el mensaje que nos deja, como siempre, es el amor y el perdón. Lo vemos en la mujer pecadora, ¿cierto? Que ella no la salva las obras que hizo con el Señor, sino la fe que tiene en Él. También vemos acá que este señor Simón, el fariseo, con su actitud juzgándola, criticándola, pero en sí, él no se da cuenta de sus propios pecados, él no busca hablar con Dios y pedirle perdón a él por sus propios pecados, sino es el juzgamiento. Pues él se siente de pronto sin pecados, limpios, y no, de todas maneras él está ahí siendo hipócrita, porque está en esa parte de más bien juzgar a los demás y no darse cuenta de sí mismo. Y pues qué triste, porque a veces de verdad nos pasa y en la comunidad, que sea en la parte religiosa, en todo sitio, ah, permanece esta parte de hipocresía, como fariseos, actuamos como fariseos. También está en la parte de que Dios viene más que todo por los débiles, ¿cierto? Con los pecadores, con los que más fallamos, Él quiere preferirnos. Frente al fariseo, importante hoy en día, que piensa que cuando más se cumpla, cuanto más se obedezca, cuando más se sigan las reglas, más favores se van a obtener de Dios. Entonces, las lecturas hoy resumen en que hay que mantener una actitud cristiana, humilde y poner toda nuestra esperanza en Dios, porque sin Dios no podemos hacer nada. Él es el único que está en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para poder seguir adelante. Entonces, el mensaje que nos deja hoy Dios, el mensaje que nos deja el Santo Evangelio es estar siempre haciendo buenas obras, siempre estar con la fe en Dios y ayudando a las demás personas para seguir en la fe de nuestro Señor, porque sin Él no somos nada. Amén. Amén, Graciela. Muchas gracias. Bueno, voy a darles mi compartir. En la primera lectura, Pablo nos quiere dar como un recordiz. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron. Pablo nos quiere recordar hoy el evangelio en el cual nosotros pues creemos, que es el evangelio de Jesucristo, del Señor, y nos invita a mantenernos firmes en ese evangelio. Dice que si nosotros no nos mantenemos firmes en el evangelio y no creemos en todo lo que ha sucedido, en todo lo que el Señor hizo por nosotros, pues en vano hemos creído. Porque puede suceder que las personas llegan, digamos, al grupo oración o asisten a la Eucaristía y entonces salen como ya
empiezan a conocer al Señor y ya no es como con esa firmeza, sino es emocionalismo. Entonces ahí no se vale porque no se hace por emoción, sino por decisión propia, por convicción de que es el Señor en el que creo. No puedo decir hoy creo en el Señor y todo porque estoy súper emocionado, porque sentí muchas cosas en la alabanza, porque la palabra me tocó, pero mañana me sucede algo y entonces ya digo, no, eso como que no era verdad. Entonces es por emocionalismo. Entonces es mantenernos firmes en ese evangelio y no después estar pensando en que no, que eso de pronto no fue así, porque es que la Biblia fue escrita por hombres, no sé qué, en fin. Entonces es mantenernos firmes en eso. Y si no, pues perdemos, digamos, todo lo que hemos caminado o sí, lo que hemos avanzado. Que no acomodemos el evangelio a lo que nos conviene. Muchas veces la palabra es manipulada. Entonces decimos, no, pues es que acá dice que tal cosa, entonces sí, eso como que sí, pero esta partecita ya no me gusta, entonces ya no me sirve. No, el evangelio es como es. O sea, el Señor no dice, no, mire, les dejo el evangelio, les dejo la palabra para que ustedes la lean, la miren y miren a ver qué les sirve ahí y lo que no sirve, entonces lo desechan. No, la palabra es la palabra como tal y no se le debe cambiar nada. ¿Que hay que aprender a entenderla? Sí, porque muchas veces nos confundimos y para eso asistimos a los grupos de oración también presenciales y pues obviamente también al Zoom, a la virtualidad, porque ahí también nos enseñan a entender la palabra y a poderla saber cómo hacer la vida en nuestra vida. Dice que si dejamos de creer, vana sería nuestra fe. Les decía que en vano hemos creído. Si nosotros no creemos en que Jesús fue entregado, que murió y resucitó por nosotros, pues vana es nuestra fe. En vano estaríamos nosotros creyendo en una salvación. Entonces yo no puedo estar creyendo en que me voy a salvar si yo sigo todos los pasos que el Señor pues me está pidiendo, si no he creído en que ese Jesús se entregó por amor a mí, por mis pecados y que ha resucitado, que se ha glorificado, pues no, es en vano esa fe que yo estoy teniendo porque no sería una fe en el Señor, las cosas terrenales. Muchas veces no vivimos esta fe, no vivimos este evangelio por seguir contemplando el pecado, porque no nos sentimos salvos ni perdonados. Entonces seguimos consintiendo el pecado y lo seguimos ahí. No, tenemos que definitivamente entender que el caminar con el Señor es entender que el Señor murió por nosotros, resucitó por nosotros y cuando Él murió, murieron nuestros pecados y al resucitar, pues nosotros resucitamos y vivimos como personas nuevas en el Señor. Dice la palabra en la primera lectura que el Señor se le apareció a 500. Entonces uno podría decir, no, pero es que solo se le apareció a 500 ahí nada más, 500 somos todos. El Señor se apareció para que creyéramos en que Él en realidad resucitó, pero a veces nos cuesta mucho entender eso. Hemos recibido también muchas cosas a veces sobrenaturales, a veces nos pasan cosas que no entendemos y aún así las personas no creen. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del COVID. Muchas personas en la época del COVID, los que lograron sobrevivir al COVID, y uno se da cuenta que ellos todavía no han entendido que fue la gracia del Señor la que los levantó de ahí. O sea, no es que yo soy fuerte, es que yo me tomé esto, yo me tomé las aguas de no sé qué, y no han entendido que fue la gracia del Señor y que era una nueva oportunidad de vida que el Señor les estaba dando pues para hacer las cosas mejor. Muchas veces estamos por el camino que no es y el Señor permite todas estas cosas para que nosotros podamos encaminarnos y empezar a hacer las cosas mejor. Dice la palabra también, dice Pablo, porque he sido perseguido
perseguidor de la iglesia de Dios, recuerden que Pablo era un perseguidor, pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser un apóstol de la iglesia. Y nosotros muchas veces de alguna manera también hemos sido perseguidores de la iglesia cuando hacemos lo contrario a lo que el Señor nos manda, cuando de pronto decimos que somos católicos, que somos creyentes, que somos del Señor, pero hacemos otras cosas diferentes. De alguna manera también estamos siendo perseguidores de la iglesia. Y dice al final que es por gracia de Dios que podemos seguir creyendo. Solamente la gracia de Dios nos puede permitir seguir creyendo en este Jesús. ¿Por qué? Porque cuando una persona se aleja del Señor, digamos que pierde como la cobertura, pierde esa gracia que el Señor le ha dado. Cuando nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, pues la gracia nos sigue acompañando y es ahí donde nosotros podemos seguir creyendo en el Evangelio. Y en el Salmo, den gracias al Señor porque es bueno. Cada día, creo Nancy, creo que la que decía, la mejor manera de dar gracias al Señor sí es siendo testimonio de Él, siendo instrumento, poniendo a trabajar los carismas, los dones que el Señor nos da. Y cuando escuchamos que la misericordia del Señor es eterna, muchas veces abusamos de esa misericordia. Como sabemos que el Señor es misericordioso, entonces yo puedo pecar porque el Señor me perdona. Yo peco y voy y me confieso porque el Señor me perdona. No estoy diciendo que vamos a dejar de pecar porque por ser seres humanos, pues obviamente a diario pecamos. Hay un sacerdote que se llama Luis, estaba en esta parroquia hace unos años y él decía, o dice tal vez, que el hombre justo peca 7 veces al día. Estamos hablando del hombre justo. Ahora imagínense nosotros que no somos justos. Cuántas veces podemos pecar, pero no abusemos de esa misericordia del Señor, porque pues herimos al Señor. Él se pone triste cuando nosotros volvemos a caer, entonces pedirle al Señor esa gracia de que cada día podamos ser menos pecadores para que lo entristezcamos menos. Y en el Evangelio, pues el Evangelio ya nos han compartido bastante, pero yo me quiero quedar con unas poquitas al inicio que dice que un fariseo rogaba a Jesús que fuera a su casa. Entonces ahí hay que mirar es la intención. ¿Con qué intención el fariseo le estaba diciendo a Jesús que fuera a su casa? Eso no lo sabemos. Pero nosotros con qué intención queremos que el Señor se quede con nosotros. Para que nos haga favores, para que nos haga milagros, para que nos sane, o sea, ¿cuál es esa intención que hay en nuestro corazón? O en realidad es esa intención de decir, Señor, yo te acepto en mi vida, yo te amo con mi corazón, yo quiero vivir contigo, yo quiero aceptar lo que venga, sean cosas difíciles, sean cosas buenas. O sea, ¿cuál es esa intención que hay en mi corazón en realidad de decir, Señor, ven a mi casa, ven a mi hogar, quédate con nosotros que queremos vivir contigo? Entonces, quiero como dejarles esa pregunta en el corazón. ¿Con cuál intención estoy yo todas las mañanas conectado en el Zoom para escuchar tu palabra, Señor? ¿Con qué intención todas las mañanas oro al Señor? ¿Con qué intención voy a la Eucaristía? A veces las personas creen que van, en una ocasión escuché una señora, Dios, que pasaba y decía, bueno, ya fuimos a misa, ya cumplimos. Y entonces yo decía, Dios mío, pero es que hay una equivocación tan grande en las personas de pensar que cuando yo busco de Dios, que cuando asisto a la Eucaristía, le estoy cumpliendo a Dios. Entonces ahí es donde se da el cumplimiento. Cumplo y miento, porque si lo estoy haciendo por cumplir, no lo estoy haciendo desde el corazón. Y cuando asistimos a la Eucaristía, no le estamos haciendo un favor a Dios de ninguna manera. Soy yo la que necesita del Señor, soy yo la que necesita ir a escuchar su palabra, ir a alimentar mi corazón, alimentar mi espíritu. El Señor sigue siendo el Señor sin mí o conmigo. Entonces es eso, que no creamos que vamos es hacerle un favor al Señor, de que, ay, Señor, pero si yo vengo a misa todos los domingos, ¿por qué no me ha hecho este milagro? No, yo no voy a misa para que el Señor me haga milagros. Yo voy a misa, yo escucho la palabra porque quiero encontrarme con Jesús, palabra. Quiero encontrarme con ese Señor que es el Rey de Reyes.
Y recordemos que Jesús vino fue por los pecadores, porque si nosotros no fuéramos pecadores, pues Jesús no tendría necesidad, no habría tenido necesidad de entregarse, porque si no hay pecadores, pues no tendría sentido. Es como el que va al médico estando aliviado, y entonces llega donde el doctor, y el doctor, bueno, cuénteme, ¿en qué le puedo? No, doctor, nada. Bueno, no viene a una consulta, sí, pero no, es que no. O sea, no tiene sentido si yo estoy sana asistir al médico. Lo mismo pasa con el Señor. ¿A qué voy al Señor si no tengo? O sea, si me voy a ir a confesar y no tengo pecados, no tendría sentido. Entonces, el Señor vino, fue por nosotros los pecadores. Vino a sanar los corazones atormentados, a sanar a las heridas y todo. Y quiero resaltar un poco la fe de aquella mujer, la fe de ella, o sea, el hecho de ella llegar, enjuagar los pies de Jesús, colocarle perfume, o sea, ella sabía su condición, ¿sí? Ella, pero también tenía claro de la misericordia y el amor del Señor. Y como el Señor todo lo conoce, pues él sabía que ella estaba de corazón arrepentida, de corazón reconociéndolo a él, que era su Señor. Y nosotros en algún momento tal vez no hemos pensado nosotros cómo podríamos nosotros enjuagar los pies de Jesús, porque uno dice, no, pero es que es en esa época donde Jesús se aparecía y entonces la gente lo podía tocar y la gente podía hablar con él, en fin, tocarle el borde de su manto y todo. Pero nosotros hoy en día, ¿cómo podemos enjuagarle los pies a Jesús? Con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto a recibirlo, con un corazón arrepentido de todo lo que podamos hacer, de los pensamientos, de las obras, de todo lo que nos puede pasar. Esa es una manera también. Y de darle las ofrendas de nuestro corazón, el servicio con amor, que sea agradable al Señor, que Él que conoce nuestro corazón sepa que lo que nosotros estamos haciendo sea esa manera de enjuagar sus pies, de colocar el perfume, dando lo mejor de nosotros para Él. Amén. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor bendiga a todos los hermanitos que nos están acompañando. Bueno, yo tengo aquí tres cositas que traté de buscar para poder hacerme entender y que podamos entender hoy mejor la palabra de Dios. Tengo aquí una cajita dorada, muy bonita, y dentro de la cajita he colocado el pan de la palabra. Supongamos que hay como tres grupos de personas que pueden buscar de Dios o relacionarse con Dios. Este primer grupo de personas son los que conocen mucho de Dios, los que han estudiado, los que se han formado, se han preparado, se han capacitado, son intelectuales de la palabra de Dios. Pero puede haber un segundo grupo, y entonces cogí esta basecita de celular. Pensaba, por ejemplo, como colgarle la camándula o algo así, pensando en aquellos que tal vez no tienen mucho conocimiento, pero sí tienen mucha vida religiosa. Entonces, tienen muchas prácticas religiosas, supongamos. Entonces, que esta tablita represente a los que tienen una vida religiosa abundante, vida abundante, religiosa. Y también a la mano aquí me encontré una lima de esas de uñas. De pronto de las tres figuritas, la más escuálida es esta, ¿no? La más simple es esta. Y además tiene muchas imperfecciones, es rústica, es feíta, es muy delgadita. La cajita es gruesita, es chévere, es bonita, está bien arreglada, está bien decorada. La basecita esa está también bien pintada, está muy bonita. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos me pueden ayudar a representar a los tres grupos de personas de los que nos habla la liturgia hoy.
Tal vez todos los tres tienen alguna relación con Dios. Unos de pronto lo conocen muy bien, otros le rinden de pronto muchos honores y otros de pronto pareciera que no le sirven para nada. La primera cajita representa al fariseo. Ese fariseo docto, ese fariseo intelectual, ese fariseo que está en la iglesia, ese fariseo que conoce la ley y los mandamientos, pero que a lo mejor está vacío. Bueno, la segunda, la imagencita de la tablita del soporte, que representa a los que tienen muchas cosas religiosas, pero que de pronto son duros de corazón. Tienen muchas devociones, tienen mucho culto religioso. No se pierde en una fiesta patronal en la parroquia. No, mejor dicho, son aquellos que hacen muchas cosas, tienen muchas obras parroquiales. Y el tercer grupo, que es el que representa a Pablo y a los que han de pronto puesto su fe plena en Jesucristo el Señor. A lo mejor estos no tienen tantos conocimientos. A lo mejor estos no tienen tantas obras, pero a lo mejor estos sirven más, ayudan más, colaboran más. En lugar de mirar los defectos de los demás, los tratan de ignorar y los pulen. Tratan de mejorar la calidad de vida y la condición de vida de los demás. Se esfuerzan por hacer de la iglesia y de la sociedad cada día algo mejor. Como un acto de amor. Como un acto de amor. Entonces, a veces nosotros no logramos entender la diferencia y por eso quise valerme de estos elementos para que lográramos entender la diferencia. A mí me parece que es muy bueno que tengamos conocimiento de la palabra de Dios, que la estudiemos, que la aprendamos. Esto me parece muy bueno. También me parece bueno que tengamos obras religiosas, que ayudemos, que colaboremos, que sirvamos y que tengamos muchas devociones. Eso me parece bonito. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero estas dos anteriores, sin lo más importante, no tienen ningún sentido y ya lo dijeron ustedes. Entonces, en la primera lectura, San Pablo nos ayuda a entender eso. Ya lo del Evangelio lo entendimos. Yo creo que ya lo entendimos bastante bien. Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que anuncié que vosotros aceptasteis, en el que estáis además fundados. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Acaso nuestro Evangelio es mucho conocimiento? ¿En qué parte de la Biblia nos dice que nos vamos a salvar porque seamos teólogos, magíster en ciencias religiosas, biblistas? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? No en ninguna parte. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros por hacer por tener demasiadas devociones nos vamos a salvar? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En ninguna parte. ¿Cuál es el Evangelio en el cual nosotros hemos creído? Miren, este es el Evangelio. Porque yo os transmití, en primer lugar, lo que también yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y el tercer día resucitó, según las Escrituras. Y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago y más tarde a los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Entonces, San Pablo está representado aquí por esta limita.
algo insignificante, algo que de pronto los demás creen que no es importante. A lo mejor San Pablo no tenía tantos conocimientos, aunque sí se había formado. Sí se había formado en la escuela de Gamaliel. A lo mejor Pablo no tenía tanto culto, no sé, tantas devociones, supongamos. Pero era fanático religioso tanto que había participado en la muerte de San Esteban Protomártir. Entonces San Pablo también tenía mucho de esto, pero Pablo dice, yo entendí algo muy diferente. Y es que la salvación no se alcanza porque sepamos muchas cosas o porque tengamos muchos actos religiosos, sino que nos salvamos es porque hayamos creído en Jesucristo encarnado, muerto, resucitado y glorificado. Nuestra fe está ese es el fundamento de nuestra fe. Ustedes saben que en nuestra iglesia católica hay mucho católico que a la vez que cree en Dios, cree en la Mata de Sábila, cree en la bruja, en el espiritista, en el hechicero, en José Gregorio Hernández, en María Lionza, en el indio tacuarí, en el indio amazónico, en los riegos, en la Mata de Sábila detrás de la puerta, en la pata de conejo, en la suerte. Aunque están en la iglesia y aunque dicen ser de Dios, su fe y su confianza está puesta en otras cosas. Aunque dicen tener muchas devociones, mucha religiosidad. La misa. Pero su fe no está centrada, no está fundamentada en Dios, en Jesucristo. En este fundamento del que nos está hablando hoy San Pablo. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Él acepta y reconoce, como ustedes bien ya lo dijeron, él acepta y reconoce su humanidad, su debilidad, su pequeñez. Él no se ufana de su pecado, pero tampoco se ufana de su fe. Pero por la gracia, dice acá, por la gracia. Y la gracia es el Espíritu Santo. Gracias al Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él no se enorgullece de sí mismo. Él no tiene obras bonitas que mostrar. Él sabe que él no es nada. Él es un pequeño instrumento, un frágil instrumento. Aquí en Colombia, tal vez en Venezuela se utiliza este término de otra manera, un escuálido instrumento. Pablo dice aquí, yo no soy gran cosa, yo no soy nada. Yo no soy docto, yo no soy un súper religioso, yo no soy nada. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Ojo, aquí Pablo no está diciendo que él se va a salvar por lo que ha trabajado. Él está diciendo que se va a salvar por la fe. Y la fe lo ha movido a hacer obras buenas de salvación para con los demás. He trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Yo diría que si pudiéramos tener un orden en nuestra vida espiritual de acuerdo a estas tres cosas, lo primero que el Señor quiere que tengamos es un encuentro personal con Dios. Una relación, aunque seamos pequeñitos, aunque seamos frágiles, aunque seamos descualidos, aunque creamos que no valemos nada. Y que pensemos en eso. Para que no nos vayamos a engreír nosotros, para que no nos vayamos a enaltecer nosotros. A eso, a una vida y a un encuentro personal con Dios, le podemos añadir y le podemos agregar una vida religiosa. ¡Ah, qué bonito! Le podemos añadir cantidad de cosas. Entonces, que hacemos el rosario, que vamos a misa, que somos catequistas, que somos misioneros, bueno, póngale todo lo que quieran. Que cantamos en la iglesia, que danzamos en la iglesia, en fin, maravilloso, gloria a Dios. Pongámosle todo eso. Y a eso le podemos agregar el conocimiento. El estudio, la palabra de Dios, la teología, todo lo que ustedes quieran, se le puede añadir. Pero primero lo primero, mis hermanos, primero lo más importante.
Que nunca se nos olvide que fuimos pequeños, que somos pequeños. Que nunca se nos olvide que no somos más de lo que en realidad podemos creer ser. Que nunca se nos olvide eso. Y que entendamos que si el Señor nos dio la gracia de ser lo que somos, es para servir a los demás, como un acto de amor y como un acto de misericordia. Entonces retomamos lo de toda esta semana. Por un lado, retomamos el tema de los criterios, como lo decía Marta. ¿Qué criterios estamos utilizando? Si estamos utilizando criterios espirituales o criterios humanos o criterios espirituales. Y por otro lado, tomamos el tema de la salvación, si es por la fe o es por las obras. Y les voy a seguir insistiendo que a la salvación se llega por fe. Y como lo dijo Santiago, una fe que va acompañada y que va respaldada de buenas obras. No nos salvan las obras, como lo dice el Evangelio hoy. A esta mujer no la salvaron las obras, porque a lo mejor sus obras eran pecadoras, pero tenía un amor y una fe grandísima, y por eso mereció el perdón de Dios, el perdón de Jesús. Que nunca se nos olviden las dos lecciones que nos está dando la palabra de Dios durante esta semana. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén, gracias. Amado Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado a nuestro corazón. Te pedimos que esa palabra permanezca ahí, que siga siendo eco en nuestro corazón cada día. Que sea tu amor y tu gracia, Señor, llenándonos de la fuerza del Espíritu Santo. Gracias. Bendito y alabado seas. Toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con el Espíritu Santo nos llenemos de ese amor infinito, así como la pecadora, esa fe, esa humildad que ella lo hizo para salvar sus pecados. Así queremos, Señor, que también nos ayude para poder limpiar de todo lo que hace que hagamos daño a los demás. Amén. Amén. Para que cada día nos encontremos con la palabra y sigamos fortaleciendo nuestra fe. Amén. Para lo que el Señor nos entregó en su palabra hoy, ese discernimiento, lo abracemos, lo apliquemos y entreguemos al Señor el amor y la misericordia que también nos ha regalado para hacer de nosotros esos hijos amados. Amén. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, recordarles los grupos presenciales. De lunes a sábado nos encontramos en las diferentes direcciones, como van a aparecer en la pantalla. Los horarios, las direcciones, los números de teléfono, si hay alguna inquietud, algo que quieran saber, pueden comunicarse, ahí se les dará más información. También de antemano agradecer por las ofrendas, los que puedan y quieran ofrendar al NECI 301-551-2161. Recordemos que estas ofrendas son también para los gastos del Zoom, eso tiene un costo, también para las misiones, las diferentes actividades que se hacen para la evangelización. Y recordarles, hoy jueves oramos a las 3 de la tarde en el Rosario de Intercesión, hoy por la Iglesia y las autoridades legítimamente constituidas. También podemos colocar otras intenciones. Muchísimas gracias a todos. Bendecido día.